persona que hoy tiene la sesión, no le robamos más tiempo. Así que, Elvira, todo tuyo para explicarles y adelante. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros que os sentéis después de una jornada de trabajo en vuestras casas a escuchar por esta plataforma que es, como sabéis, algo tediosa, un taller que tengo que ofreceros. Así que muchísimas gracias de corazón. Cuando las chicas me proponen, soy fotógrafa, es a lo que me dedico, no me dedico a la formación, ni mucho menos por Zoom, tengo que confesarlo, así que en primer lugar tengo que pedir disculpas por no saber mirar a la cámara todo el rato. Me cuesta ya mirar a los ojos cuando hablo con una persona por timidez, con lo cual mirar a una cámara que encima no está integrada en mi monitor va a ser paradójicamente la experiencia más difícil que he tenido en mucho tiempo. Eso por un lado. Y luego pedir disculpas porque voy a necesitar seguramente mirar mi chuleta varias veces porque hasta que me he convencido a mí misma de que esto no era un examen y que no me lo tenía que saber de memoria y ya me calma mucho, pues he decidido que sí, que puedo mirar las chuletas porque tiendo a ser muy dispersa y muy, no, precisamente porque soy fotógrafa y mi cultura es visual, tengo una dispersión absoluta, ¿no? Entonces puedo ser muy, muy abstracta. Espero poder explicarme bien, si no, por favor, señales de todo tipo de... Entonces, yo participo en el proyecto con una de las imágenes y a partir de ahí me proponen hacer un taller de análisis. Cuando yo me planteo por qué es necesario haceros a vosotros, que por cierto ayer me dijo Inés, ¿quieres que te hable un poco de quiénes son el profesorado? Y dije, no, no quiero saber cuánto saben más que yo de todo. Entonces preferí no saber nada. Entonces doy por hecho que estáis muy capacitados para un análisis de imagen. Entonces, con esto quiero decir que cuando las chicas me plantean este ejercicio, yo me pongo a pensar qué es lo que puedo yo ofrecer y qué es lo que interesa para vosotros y vosotras, ¿no? Hacer. Y aparte de trabajar las 6 imágenes que luego podéis trabajar vosotros con vuestro alumnado y de tal manera que podáis tenerlo mucho más mascado, mucho más pensado, que haya muchísimas más capas de significado y significante, ¿no? De las que a priori cuando te enfrentas por primera vez salen. El hecho de tenerlo trabajado hoy hará que podáis enriquecer con vuestras alumnas y vuestros alumnos los talleres. Ahora, a partir de ahí, yo voy a proponer una metodología de análisis, pero al fin y al cabo, cada maestrillo tiene su librillo y los análisis tienen una estructura muy básica todos, ¿no? Que es el qué y el cómo, tanto de imagen como de literatura, como de cine, como de cualquier disciplina narrativa, vamos a llamar. Entonces, a la pregunta de por qué es bueno que hagamos hoy este análisis de estas imágenes, se me ocurrió pensar, no, ¿y por qué es necesario hacer un análisis de imagen? ¿No? ¿Por qué es necesario aprender a hacer un análisis de imagen y no solo aprenderlo, sino a incorporarlo en nuestra actividad docente, ¿no? No solo como profesores y profesoras, sino también como alumnas? Porque a pesar de que el análisis de cualquier narrativa es importante de cara a ser más críticos, ¿no? Y más activos en la recepción de los mensajes, o tener más elementos para discernir y por lo tanto para disfrutar o no de los mensajes, ¿no? O empatizar o no, aparte de ser importante por eso, porque te da capacidades, ¿no? De la alfabetización, vosotros y vosotras sabéis por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante la alfabetización visual? Porque precisamente vivimos en una cultura visual, ¿no?
los mensajes son imágenes. Pero ¿qué pasa? Eso es una obviedad, ¿no? Es decir, vivimos una cultura visual en el que el consumo de imágenes es desorbitado, hay un hiperconsumo, es voraz, es, digamos, indecente, si me apuráis, ¿no? ¿Por qué es importante tener herramientas para ese análisis de las imágenes? Porque precisamente el consumo de elementos de las imágenes, el consumo de la producción visual es el más el más inconsciente de todos. Es el ejercicio de todos los análisis posibles, de todos los lenguajes posibles. El visual es el más pasivo, es el más inconsciente, es el más, precisamente por ser el más habitual, es del que menos consciencia tenemos. De tal forma que consumimos una cantidad ingente de imágenes a lo largo de nuestros días de manera pasiva e involuntaria e inconsciente. Y el mero hecho de observar una imagen, como vamos a hacer ahora, o 6 imágenes, observar sus capas, hablar de su forma y hablar de su contenido, supone un acto absolutamente revolucionario hoy por hoy, que es observar una imagen. Observamos una imagen cuando vamos a un museo, observamos una imagen cuando vamos a una galería o cuando abrimos un libro. Eso es un acto consciente, el acto consciente de abrir un libro, el acto consciente de ir a una exposición. Pero cuando vamos por la calle y vemos todas las vallas publicitarias o abrimos un periódico para querernos informar y vemos 30 imágenes o está la tele encendida o usamos las redes sociales o nuestros adolescentes y jóvenes abren cuántas veces el Instagram a lo largo del día, cuántas centenares de imágenes consumen al día. Eso no es un acto consciente, es un acto absolutamente inconsciente e involuntario. Por lo tanto, el análisis de la imagen, que supone parar delante de una de ellas y destripar las capas, no solo es bueno porque nos gusta tener cultura de todo y nos gusta tener criterio y ser críticos, y entonces para poder saber lo que nos gusta y no, para poder discernir lo bello o lo certero y lo equivocado o no, más allá de eso es poder tener herramientas para ser individuos activos frente al la absoluta abundancia, ¿no?, de contenidos visuales que se nos ofrece todo el rato. Yo creo que al principio, al inicio de la fotografía, se sabía menos de los elementos visuales que lo que sabemos ahora, porque ahora sí que sabemos cosas, sabemos cuáles son los elementos visuales básicos que conforman una buena imagen, porque todos nos queremos hacer un selfie en el que salgamos favorecidos, sabemos poner un filtro porque sabemos que el filtro belleza difumina las arrugas y por tanto quita edad, sabemos que una luz difusa hace que haya menos claroscuros y por lo tanto que tus líneas expresivas sean más suaves, sabemos que la cámara abajo te hace papada, sabemos que la cámara arriba te estiliza, todo el mundo sabe 4 nociones básicas, sin embargo nunca, creo, a mi juicio, nunca antes hemos estado tan lejos de ser críticos con las imágenes que consumimos, ¿no? Al principio no sabían todos estos elementos, pero fascinaba estar delante de una imagen, ¿no? Fascinaba estar delante de una fotografía, con lo cual se desgranaba, se pensaba. Entonces, yo quería recalcar un poco, es decir, ¿por qué vas a contar a un montón de profesoras y profesores cómo es el análisis de una imagen? Que al final te puedes abrir un PDF, te puedes abrir un tutorial y te hablan de la composición, el encuadre, el plano, el color. No es tan importante saberse cuáles son esos conceptos que son bastante básicos y que te pueden servir para tirarte el pisto si vas a una exposición y decir, pues mira, es que este plano de detalle es increíble. Sin embargo, lo más importante es saber que cuando una imagen está intencionadamente realizada
con un plano detalle es porque genera una sensación intencionada que quiere que el espectador va a recibir. Entonces, cuando nos situamos frente a una imagen y decimos no me gusta, no sé por qué, es simplemente porque no sabemos distinguir los elementos visuales de esa imagen, ¿no? ¿Por qué no me gusta? Porque me genera desasosiego. ¿Por qué te genera desasosiego? Porque hay un montón de información desordenada y muchos planos de foco. Es decir, todo tiene una traducción en elementos visuales, ¿no? Tampoco quería hacer yo una lista de cuáles son esos elementos. Ya os digo, porque no quería ser muy teórica y aburrida. He hecho un documento que puede serviros de guía si queréis consultarlo después, os lo he mandado por mail, en el que desgloso cuáles son para mí los que son en todos los manuales aparecen los elementos básicos y fundamentales que describen la estructura visual, ¿no? la iconografía de una imagen. Y a partir de ellos vamos a hacer el análisis de las 6 imágenes hoy. Que ya os digo, no hace falta que sepamos nombrar exactamente cómo es decir, no hace falta que hablemos de un encuadre o de un punto de vista o de una focal o de una composición, sino cuál es decir, qué estamos viendo en una imagen y qué traducción en términos de estructura formal es lo que estamos viendo. Ahora os explicaré exactamente cómo lo vamos a hacer. Pero básicamente yo lo que quería era señalar estas ideas, ¿no? ¿Por qué es necesaria la crítica, el análisis de una imagen en cuanto a capacidad crítica frente a ellas? Porque todas las imágenes son una intención de quien las crea, absolutamente todas. No hay las imágenes no son la realidad, ni mucho menos, ya lo sabemos, es la representación de la realidad. Y nunca la creación, ni la publicación, ni la emisión de una imagen es desinteresada, siempre hay una intención. En este proyecto nos proponen buscar 6 imágenes que representen unas ideas, ¿no? Para que se puedan trabajar dichos temas y formar en valores de solidaridad, de igualdad y todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque esas imágenes tienen esa intención. Hay una intención, tiene una intención de hablar de ciertos temas, ¿no? A partir de asumir esa intención, se eligen unos elementos visuales con los que trabajar para conseguir un efecto, para conseguir una conversación a partir de ellas, para llegar a unas conclusiones u otras a partir de ellas. Está absolutamente pensado y es absolutamente intencionado. No hay imágenes casuales y mucho menos objetivas. Con lo cual, me gustaba empezar señalando la idea de que no es digamos, el objetivo no es poder hacer un análisis profesional de estas 6 imágenes, sino tomar conciencia de que cuando uno observa la imagen tiene que hacerlo, pues eso es, conscientemente, ¿no? Es decir, sabiendo que hay que hay unos posibles mensajes que se me quieren transmitir y poder ser capaz ya no de entenderlos, sino de ser consciente de que hay una serie de ideas del mundo construidas a partir de ellas que se me están transmitiendo. Y hay que tener conciencia. Y es que parece una perogrullada, pero la manera en la que tenemos hoy por hoy de enfrentarnos a las imágenes es las devoramos, las engullimos. Somos capaces de engullir
cada vez más. Nuestro ojo y nuestra percepción está preparado para cada vez más. 1000, 2000, 3000 al día, da igual. Entonces, vamos a trabajar estas 6 imágenes que entiendo que habéis leído sobre ellas, pero lo mejor sería que no hubierais leído nada sobre ellas para hacer un análisis lo más fresco y carente de intencionalidad por parte de quien las ha hecho, ¿no? Pero imagino que habéis leído sobre ellas o ya las habéis visto, con lo cual tendréis condicionantes, ¿no? Tenéis muchísimos condicionantes, como tenemos todos cuando nos enfrentamos a las imágenes, convenciones, a priori, condicionantes. Pero vamos a intentar que sea lo más fresco y no rápido, pero sí poco, es decir, hay que observar mucho, pero no pensar tanto a la hora de hacer este análisis, que va a consistir en 2 partes. La primera parte nos vamos a separar en, yo no sé si a cuántos somos al final, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Tenemos 6 imágenes, con lo cual tendríamos que hacer grupos de 2 para cada imagen. Y habría 2 grupos de 3, a lo mejor, si no me salen los cálculos mal. Ahora, bueno, os separaremos en salas. Serían 5 grupos de 3 y 1 de 2. Vale. O podemos, sí. Sí, perfecto, perfecto. Eso es, de 3. Y vamos a pasar las imágenes aleatoriamente por cada uno de los grupos, y lo que os voy a pedir en la primera parte del taller es que hagáis un análisis de la imagen, la que os haya tocado, respondiendo a 2 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué vemos y cómo lo vemos? El cómo, en el cómo entrarían los elementos visuales de los que hemos dicho que componen un análisis básico de imagen, que yo no me concentraría en tener que hablar de todos ellos, pero sí que hay algunos de ellos, si queréis apuntar, que son un poco básicos y que construyen el significado de una manera muy, muy fuerte o muy evidente, no tan sutil como otros, y que podemos ir aprendiendo, ¿no?, para agilizarnos con ellos, que pueden ser la composición. Tampoco hace falta que digamos, por ejemplo, voy a describir una imagen, entonces digo, pues hay una mujer, es decir, no hay que acertar con los términos, no os preocupéis por acertar con los términos exactos, pero cuando hablamos de la composición de una imagen, hablamos de, pues veo una mujer en plano general que está dentro de un ambiente mucho más grande, que es un jardín, y que hay en primer término desenfocado un objeto, un perro, y luego al fondo hay, es decir, una composición simétrica, asimétrica, armónica, en esos términos, ¿no? Intentar poner adjetivos a los elementos visuales, ¿no?, porque esos adjetivos van a luego darnos pistas de un segundo nivel de análisis, ¿no?, más de contenido. Entonces yo creo que podemos hablar en el qué vemos y cómo lo que vemos es una descripción básica de lo que estamos viendo. Pues es un perro que ladra en un callejón con una luz de amanecer, pues es lo típico. Muy brevemente, no os explayéis mucho en qué vemos, porque bueno, digamos que hay muchas cosas más interesantes de las que hablar luego de las imágenes, ¿no? ¿Cómo las vemos? Pues tiene una composición determinada, tiene un encuadre determinado, ¿no? Un encuadre es el límite de la imagen que el fotógrafo o fotógrafa ha elegido, ¿no? ¿Qué hay dentro de ese límite? Si es un encuadre
que deja espacio o aire, o si no un cuadro muy cerrado, porque todo eso luego va a generar sensaciones. ¿Cuál es el punto de vista? No es lo mismo una imagen tomada desde abajo desde muy abajo, desde muy arriba, que el punto de vista es muy importante porque habla de la posición de poder que toma el fotógrafo o fotógrafa con respecto al objeto o persona fotografiada, ¿no? No es lo mismo fotografiar a alguien a la altura de los ojos, donde quien hace la foto pasa más desapercibido porque se empatiza más, que tomar una foto desde muy abajo, desde muy arriba, exagerando mucho los ángulos de visión, haciendo, digamos, posicionándose como fotógrafo, posicionándote mucho más, tomando mucho más partido y encima con connotaciones subjetivas, como por ejemplo engrandecer la imagen si lo haces desde abajo o empequeñecerla si lo haces desde arriba, ¿no? Entonces, composición, encuadre, punto de vista, el tipo de plano, si es un plano, primer plano, detalle, cerrado, medio, el americano, que es, ¿no? Es el del western, un plano general, un plano aéreo, ese tipo de descripciones acerca de qué plano es, si hay movimiento y ritmo y cómo es el movimiento y ritmo de la imagen, la repetición geométrica de elementos te da un ritmo determinado, ¿no? La quietud y armonía de los elementos formales te da un ritmo determinado, ¿no? Puede tener movimiento o serenidad o ese tipo de cosas, ¿no? Ya digo, intentar ponerle muchos adjetivos en lugar de intentar acertar con la terminología. Y la luz y el color igual, si es importante, si destaca la iluminación es porque tiene un pretexto narrativo, está clarísimo. Siempre hay que pensar que el fotógrafo y la fotógrafa elegimos los elementos visuales conscientemente porque unos generan una sensación y otros generan otra sensación, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es ser capaz de distinguirlos para tener un nivel de crítica y análisis y un criterio mayor, ¿no? Como con un análisis literario o cinematográfico. Solo que con el añadido que he intentado comunicaros, que es que normalmente cuando entrar en una sala de cine o encender el Netflix es un acto consciente en el que tú y ver imágenes no. Y bueno, lo que intentamos es que no nos cuelen sobre todo a nosotros ya no tanto, que venimos de también de otra educación, pero lo que vamos a intentar con todo esto es que los chavales tengan toda la información necesaria para poder ser activos frente a la avalancha del consumo visual, ¿no? al que están sometidos y que promete ser mayor. Entonces, importante es que os hagáis un portavoz de grupo para luego compartir con la sala el análisis, porque lo que vamos a hacer es que cada grupo va a analizar una imagen y luego compartimos ese análisis a los demás para poder continuar después con otro nivel de análisis ya entre todas y todos. Entonces tendréis que, de los tres, pues una persona que tome unas notitas para luego hacernos un resumen al resto y intentaremos pasarnos por las salas por si hay algún tipo de dudas al respecto de, bueno, de los elementos básicos o de qué hablar. Vamos a hablar del qué y cómo en esta parte y también vamos a escribir un pequeño relato que cuente la imagen, es decir, qué vemos, cómo lo vemos a través de los elementos visuales, cuál es el posible relato de la imagen que contaría. Vamos a intentar olvidarnos de lo que sabemos de ellas, vamos a mirarlas y a hablar de lo que vemos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Y qué emociones transmite? Cuando hemos hablado de los elementos visuales antes, van a salir muchísimos adjetivos,
Y vamos a hacer un pequeño resumen de ellos para poder hacer una descripción más sensitiva y emocional, si lo queréis decir así, o subjetiva de la imagen, ¿no? Me provoca, me gusta, no me gusta, me desconcierta, me tranquiliza, me genera preguntas, todo ese tipo de cosas. Entonces serían estas 3 preguntas a responder con brevedad de cada una de las imágenes. 20 minutos para trabajar en grupos, si os parece todos. Hacerme un sí, ¿os parece? ¿Todo va bien? Perdona, Sí, Elvira, una pregunta. sí. Entonces quedamos en que las preguntas son ¿qué vemos? Una descripción genérica, ¿cómo Una lo vemos? Exactamente. Teniendo en cuenta un poco la composición, el encuadre, o sea, como ¿Cuáles son los elementos elementos que hay visuales ahí. que detectamos en la imagen? Que Vale, y sería una tercera que el es cómo. qué nos hace sentir, ¿no? No, Perdón. el qué y el cómo sería la primera, ¿no? Vale, Porque tampoco hay perfecto. que hacer, una cosa de vemos un perro amarillo, porque eso lo vamos a ver todos, aunque es por falta de tiempo, porque es algo básico, sobre todo para niños pequeños y niñas pequeñas. Es decir, el que vemos en una imagen, la descripción meticulosa de los elementos de una imagen es interesantísimo, sobre todo si se trata de pequeñajos, porque es que pueden salir, o sea, es pura fantasía lo que uno ve y lo que ve la otra persona. Pero aquí, como no tenemos tanto tiempo, vamos a ver, la primera pregunta sería ¿qué y cómo? Es decir, ¿cuál es la descripción formal de la imagen? Si queremos, lo vamos a llamar así, descripción formal de la imagen en términos de elementos visuales. ¿Cuál es el relato y qué sensaciones me transmite? Vale, esto para la primera Sí, división, ¿no? y luego Vale, volvemos con el trabajo y... vale, pues lo voy a poner en el chat por si os lo queréis copiar, ¿vale? Sí, y también recordar, o sea, bueno, que cada grupo va a tener un número. Yo creo que todos recibisteis las fotografías o pudisteis acceder con el primer correo no, pero después sí corregí el link para que pudierais acceder a las fotos. Entonces cada foto lleva un número. Entonces cada grupo va a trabajar sobre la foto que corresponde con el número de grupo. Es ¿De decir, acuerdo? el grupo 1 sería foto 1. De todas maneras, como tenéis, o sea, podéis escribir cualquier duda ahora cuando lleguéis al grupo, lo escribís a Ale, ¿verdad? Creo que te pueden escribir a ti, No, Ale. no me pueden escribir, por eso lo ¿No? decía. Yo Ah, lo que vale, he vale. hecho ha sido en el chat, os he puesto un poco la tarea que nos ha mandado Elvira, ¿no? Que ha sido para dividirnos en salas, que yo os voy a dividir ahora aleatoriamente. Es decir, voy a hacer 6 salas. Cada sala, el número corresponde con la fotografía que nos ha dicho y vosotras, las que estéis en la sala, tenéis que debatir estos aspectos que he puesto en el chat, que es lo que nos acaba de explicar Elvira. ¿Vale? Os voy a dar un tiempo de 15 minutos y os traigo de nuevo a la sala. De todas formas, Elvira probablemente irá pasando por cada sala por si tenéis alguna duda. ¿Vale? Y si necesitáis algo, sí que me podéis, o sea, no me podéis escribir lo que queráis, pero sí que podéis solicitarme que vaya a la sala y yo puedo aparecer ahí para ver qué necesitáis. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta y yo no me he podido pasar por la sala, apuntarla para luego compartirnosla, para hacérmela. Una pregunta de tipo, bueno, formal, como nomenclaturas o lo que necesitéis. Vale. A ver, un segundito. Hemos dicho 15 minutos, ¿verdad? Sí. Acordaros de observar bien y olvidaros de lo que sabéis de ellas. Sabemos un montón de cosas de las imágenes, no solo de estas 6, sino de todas. Millones de convencionalismos a priori. Intentar hablar solamente de la imagen. Vale, una recomendación. Si alguien tiene la imagen a mano en el ordenador y está en la sala y puede compartir la pantalla para que el resto la vea, si queréis, ¿vale? Si no la tenéis a mano, nos decís, ¿vale? Os divido en salas. Hasta ahora. Ahora.
Perdón, ¿eh? Y entonces lo que hago es que me traigo a Elvira. Vale, así más o menos está repartido. Están repartidos. Vale. Estábamos comentando, Elvira, que esto si lo hacemos con alumnos, fíjate, en una imagen, la cantidad de cosas que han salido, pues, pensábamos que no se veía nada y se ve. Y habéis estado 15 minutos mirándola, es que, pues eso, es que son muchísimas capas que vemos y que no vemos, claro, es como todo. No es lo mismo mirar a una persona un minuto que estar toda la vida mirándola, pues la misma metáfora. Vamos a ir analizándolas por... ¿Hemos vuelto todas ya? Sí, ¿no? Vamos a ir analizándolas. Ahora sí que necesito los audios on porque vais, por lo menos el de cada portavoz y Yo os portavoza. abandono, ¿vale? Qué pena, vale. Gracias. Bueno, no pasa nada, luego ya que me llegue un poquito del feedback. Gracias el por correo. asistir. Raquel, de todas formas, colgaremos en la sesión la colgaremos en YouTube, pues si la quieres terminar. Ah, vale, genial. Si me pasáis luego el enlace, yo lo veo al final. Perfecto. Gracias, chao, chao. Chao. Entonces vamos a hablar de la foto, vamos a ir por orden. Vamos a hablar de la foto número 1, la del agua. Vale, podríamos haber sido los últimos y así nos podríamos copiar de algo, pero ya vemos que no. ¿Cuáles son los elementos? Pues nosotras el elemento principal que hemos visto es el agua, es lo que nos ha llamado la atención, ¿vale? Luego también nos llamó la atención la maleta que llevaba el señor, ¿no? Y que era la única persona que había, que era mayor. También nos llamó la atención el movimiento del agua, ¿vale? Vimos que la luz era natural y que era de día. Pensamos que la foto está tomada desde frente, de igual a igual. Luego el relato que vemos es que puede ser que el señor está ahí por una inundación, por un desahucio. Enfocamos que es en invierno porque lleva el abrigo, la bufanda, etc. Y las emociones que nos da son tristeza y soledad. También hubo una, así que hicimos así muy rápido, que era, lo enfocamos a la pandemia. Restauración cerrada, personas mayores, una persona mayor que es lo que más ha afectado a la pandemia y se iba y lo arrastraba el agua, ¿no? Como en Venecia, y poco más. O sea, alguna de las chicas, Carmen o... ¡Ay, se me fue! ¿Dónde está? Ah, y la compañera, pues si quieren decir algo más. Yo quería Perfecto, súper bien explicado. Quería resumirlo un poco como que a lo mejor el elemento, los elementos formales que puedan resumirlas, que es un plano general de este personaje que es principal y que está el foco de atención sobre él, pero que es un plano que podríamos llamar medio en relación a la escena donde se puede ubicar, porque hay... Uy, se me oye, ¿no? Es que... Ah, vale. El del hotel Perdón. sí que Perfecto, nos puede vale, gracias. Y me da... no sabemos qué está pasando tanto fuera porque es un plano que se cierra en él, con lo cual la sensación las sensaciones que se van a contar son las que se enfocan en él, ¿no?
principalmente, y arrastra el agua, lo atraviesa, ¿no? Y esa sensación de esfuerzo a mí me ayuda a generarla el que se haya acercado con un teleobjetivo el fotógrafo o fotógrafa sobre él, ¿no? Es decir, de todo lo que podía estar ocurriendo en esta escena, se ha centrado en él, en su experiencia y su travesía. Eso es porque es un tele, un encuadre cerrado, en fin, una serie de cosas que no necesitamos saber, pero sí necesitamos saber o contar que él está en medio, que él está a foco y que tiene un movimiento contrario al del agua, todo ese tipo de cosas. Vale. Foto 2, grupo 2. Sí, bueno, si alguno quisiera ampliar o rectificar algo, pues se puede hacer. Foto Vale. 2. Esa soy yo, esa era difícil porque es la tuya, ¿vale? Entonces, bueno, elementos que hemos visto, lo principal es esta chica, una mujer joven. Más elementos está el espejo y la habitación. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que es una mujer joven, está en posición de defensa, de ocultarse, vergüenza. La foto está tomada desde arriba con una posición, o sea, dominante sobre la chica. La vemos, Vista, muy bien. o sea, ángulo superior, está apuntado aquí. La vemos además a través de un espejo, o sea, no la vemos directamente, sino a través del espejo. El foco está centrado sobre la mujer y todo lo demás está desenfocado. Hemos visto aquí una esencia de colores vivos. En este caso, el color blanco no transmite tranquilidad, sino como ausencia de muchas cosas. Y además, es el foco, es el que tiene ese color blanco y sin embargo alrededor está todo oscuro, ¿no? Se va como haciendo más oscuro. Hay algo ahí detrás, ¿no? Otra cosa que nos llama la atención es la desnudez de las piernas, que eso nos invita a una subjetividad negativa, ¿no? A pensar en la imaginación, se nos va ahí un poco hacia lados negativos. A la vez se encuentra en un entorno íntimo, en una habitación cerrada, no es un espacio público, sino que todo queda dentro de casa. ¿Qué más? Luego es una foto que no es simétrica, con un desenfoque y nos transmite, pues hay una cierta sensación de crisis, de desasosiego, emociones, está la vergüenza, el dolor, inquietud, más o menos. Es muy buen análisis el que habéis hecho. No es porque sea mi foto. Es muy buen análisis porque habéis hablado de los elementos formales, cuáles son las sensaciones que os han generado y los posibles significados, ¿no? De manera desglosada. Yo en esta foto hablaría una vez más, lo más importante para mí es el punto de vista, ¿no? Es decir, ¿es una foto robada? No es una foto robada. ¿Es una ¿la mujer se da cuenta o no? ¿Por qué se fotografía a esta mujer a través del espejo? ¿Qué significa el espejo? ¿Qué significa el espejo? El espejo, bueno, es un juego de identidades muy, de construcción de identidades muy potente y cuando se juega con él es intencionado, no es. Entonces, ¿dónde estamos como espectadores, no? ¿Dónde estamos situados? Las sensaciones que genera el punto de vista Claro, ahí, de la cámara. perdona, ahí nos salía también el tema del espejo que se veía y la pared, ¿no? Que estaba como sucia, vieja. Claro. Entonces, sí, eso también quería transmitir, ¿no? Eso, tanto bien desde la niña, si se podía sentir ella como algo de oscuridad o sucia por algo que había pasado, o también, como dices tú, es el de quien lo está viendo, ¿no? Si se puede sentir sucio por lo que está viendo. No lo sé. Puede ser, todos los elementos cuentan, absolutamente los elementos cuentan, algunos son intencionados y, por parte de quien los hace y otros son casuales o no pensados, pero están ahí y cuentan, ¿no? Pero digamos que el elemento visual significativo que yo recalcaría aquí, porque es una composición más sencilla y menos elementos,
efectivamente el color es neutro, todo lo habéis dicho, está bastante bien. Luego pasaremos a otro nivel. Vamos a la siguiente foto, gracias. Estamos por la tercera, ¿no? Vamos a ir un poco ágiles. Sí. ¿Alguien habla que no oigo? Sí. Ah, perdón, no sabía si es que tenía yo un problema. Sí, en la tercera foto hemos visto que hemos observado que se trata de un grupo de mujeres de diferentes edades y culturas. Y Muy el bien. foco, y hemos visto que el foco de atención se centra está en el centro y que hay como un desenfoque alrededor. Muy bien. También hemos observado los tonos y la luz, que es como que crea como una sensación nos crea como la sensación de alegría y de esperanza. ¿Veis la V? ¿Veis que hay una V, no? Sí, el compañero nos dijo algo como de que muestra como que ya como el feminismo, ¿no? O dijo algo. Puede si os sugiere feminismo, eso ya es, sí, feminismo, son mujeres que se tocan, que se abrazan. ¿Ese sería el posible relato de la imagen? Sí, ¿El feminismo? relato, hemos puesto como una unión de generaciones, culturas y la historia. Una reunión de mujeres, ¿no? De mujeres. Intergeneracional, interracial, ¿no? Vale. Sí. Vale, muy bien. Es una composición cerrada en ellas, ¿no? Sin mucho aire alrededor. Donde el punto de vista, la persona que ha hecho la foto está lejos, lo que pasa es que ha utilizado una lente, un teleobjetivo, que acerca, ¿no? Digamos, no se dice acercar, sino que recorta, ¿no? Recorta, encuadra las caras y recorta el campo visual, ¿no? Es lo que provoca los teleobjetivos. Así como elemento formal básico de esta. Y luego la dirección de las miradas que ayuda, la vertical, ¿no? La V, esa línea oblicua que baja y que luego sube desenfocadas y que hace como una especie de cono que la recorta, ¿no? Hay como un marco dentro de la foto que enmarca esas miradas, ¿no? Esas miradas que tienen una dirección. La mayoría son en una dirección, pero luego hay otra que va en otra y hay un cruce de direcciones. Bueno, todo eso. Que genera una sensación como de movimiento, que podría ser alegría, podría ser una reunión animada precisamente por ese movimiento de miradas, ¿no? Que van en distintas direcciones. Vale. Vamos a la siguiente. Gracias, Cristina. Soy yo, aquí, el grupo 4. Nosotros teníamos la del avión, vemos un avión sobre una valla que divide como dos zonas, una superior, una inferior. Hay como una luz que creemos que es de amanecer, con un punto donde brilla más o donde quema más el sol, que estaría en la zona de la izquierda. Vemos que es una foto con poca imagen en el sentido de que tiene pocos elementos que se puedan analizar, no en nivel técnico, sino dibujitos, que hay cosas que mirar, que tiene mucha horizontalidad, mucha armonía, como simetría, está encuadrada más hacia la izquierda, la parte derecha se queda más sola, más sin imagen, con mucho aire alrededor de lo que sería el avión y la valla, que son los dos únicos elementos que destacamos.
hay una línea de la valla vertical, en la única parte del poste vertical, que tiene la misma inclinación que tiene el avión, entonces ahí vemos como esa especie de simetría y armonía. Muy buen apunte, es ese, muy buen apunte. Sí. También vemos que hay cierto ritmo en la repetición de las líneas horizontales de la valla, cómo va repitiéndose la línea. La valla coincide también con el horizonte, la parte de la malla metálica que se entrecruza llega hasta la línea del horizonte y luego ya quedan como esas 3 líneas superiores. Vemos el plano muy general, muy abierto, con un punto de vista desde abajo, como que el fotógrafo toma desde la barriga del avión, con poca gama de color, unos colores así muy atenuados. El relato que nos parecía ver es quizá que tenga que ver algo con la inmigración a través de una imagen que es muy cotidiana, porque para nosotros esa valla no la vemos como la típica valla que nos ponen en las fotos que hablan de migración súper dura de escalar, es que parece una valla más bien normal y corriente de cualquier aeropuerto y lo vemos como una imagen muy cotidiana, pero a través de esa imagen tan cotidiana parece que, y con esa valla tan normal y ese avión tan normal, parece que nos indica el viaje en avión que te deja elegir dónde vas, que te indica la libertad de poder moverte, la economía desahogada de quien se monta, y la valla, por ejemplo, podríamos ver que nos narra la parte que cierra, que obstruye, que impide pasar al que va caminando. Y bueno, vemos que la valla incluso... Pablo comentaba que parece que la valla se cierra hacia el punto de vista del fotógrafo, porque la valla va recta pero luego se inclina, ¿no? Pues parece que le cierra más todavía al fotógrafo, como si lo encerrara más aún, impidiéndole pasar a ese otro lado, ¿no? Donde se ve que viene el avión. La emoción que hemos visto, que yo creo que es lo que más nos ha llevado a hablar, es que hay como una especie de contraste entre el cielo y la tierra y entre la libertad y el encierro o la obstrucción, ¿no? Y que no nos suscitaba casi ninguna emoción, que nos da una emoción muy neutra, que no nos hace sentir nada. Y ahí es donde nos encontró Elvira diciendo que no conectábamos con ella y que si la narrativa habla justamente de ese contraste entre la libertad de movimiento y el tener que quedarte encerrado, pues no conseguía conectar ese sentimiento que puede llegar a ser muy fuerte cuando la narrativa es esa. Si es esa la historia, es muy fuerte para que nos emocione y sin embargo la foto no conseguía emocionarnos, ¿no? Que parecía que había usado esos elementos tan cotidianos que no nos saca de nuestro confort y que el tema de la narrativa que parecería tocarnos la fibra pues no lo conseguía y que tal vez pensábamos que quiera eso el fotógrafo, que justamente quiera mostrar que la cotidianidad de la inmigración, que lo vemos tanto en todas partes, ya no nos emociona, no nos toca, simplemente nos genera como un alejamiento, una frialdad, un desapego, una neutralidad, algo así, porque no conseguíamos que nos despertara así mucha cosa. Claro, porque ahí os ha condicionado los a priori, ¿no? Lo que creemos que narra. Has dicho tú, si se supone que la narrativa es esta, no suponemos cuál es la narrativa. ¿Por qué vamos a suponer cuál es la narrativa, sino a partir de la lectura de los elementos visuales que se nos presentan? Luego ya todo lo que sabemos de una imagen vamos a ver que son muchas cosas. Ahora en el segundo nivel de análisis vamos a saber que son muchas cosas. Es decir, vemos una alambrada y se nos despierta el tema de la crisis migratoria, ¿no? Pero no conseguimos que me sobrecoja esta imagen como debería por tratarse de una imagen de crisis migratoria, sí, pero ¿por qué es una imagen de crisis migratoria? No, ahora estamos viendo que es una alambrada, que tiene cierto equilibrio, que hay horizontalidad, que hay sosiego, que hay simetría en las líneas, todo eso que habéis dicho, que habéis analizado muy bien, ¿no? Entonces, no conseguimos que nos genere. Ahora estamos viendo qué nos genera. Nos genera, bueno, la ruptura de un sosiego en un punto que se mueve hacia arriba y que puede generar un viaje y una escapada de algo, ¿no? Hasta ahí. Vamos bueno, aquí en temas de composiciones se ve, ¿no? la composición de los tercios en los que las fotografías se suelen dividir en 3 tercios para poner el peso el peso de la percepción en ciertos lugares de esos tercios, como es el caso del primer tercio, y no de abajo, sino que tiene más peso al haberlo situado arriba, ese tipo de cosas. La vertical y la horizontal, todo eso lo habéis dicho.
Pasamos a la siguiente. Vale, la 5, la tengo yo. Luego. Ahí la vemos ya. Pues a ver, lo que hemos visto es que son dos niños mirando unos edificios. En una esquina se ve también un coche, ropa colgada, una bicicleta. También hemos visto cosas por el suelo. Y que nos da la sensación de que es un patio interior del edificio. Y luego respecto a la imagen hemos visto que está todo enfocado, que es un plano medio, que los niños están ahí parados, que las líneas del edificio están como cerradas, que hay muchas líneas. También vemos que hay mucha iluminación en la imagen y simetría, por las líneas nos veíamos como simetría. Vemos que los colores predominantes son el blanco y el gris, que no hay muchos otros colores, excepto en alguna prenda de ropa en la imagen. Vemos que la foto está tomada desde abajo para dar impresión como que están mirando hacia arriba del edificio. Vemos poco aire, está como muy recargada la imagen y nos parece como muy repetitivo. Como Vale, eso es interesante. Sí, nos parece como muy repetitivo. Y luego el relato que se nos ha ocurrido es que están viendo algo que les llama mucho la atención, porque los dos están mirando hacia el mismo sitio. Sí que nos parece algo de justo de los balcones que no se ven, de la parte de arriba, y que podrían ser pues amigos, hermanos, o nos parece algo cotidiano, que como que están en su barrio y que alguien les puede estar llamando. Y luego en cuanto a emociones, pues nos da la sensación de vértigo, porque están como mirando hacia arriba y un poco de agobio también por tener tantos elementos, curiosidad también, que están ahí como... pero sí que nos parece como que da calma y tranquilidad, no nos parece que estén preocupados viendo que está ocurriendo algo grave, porque les vemos bastante calmados. Nos ha salido también la palabra de monotonía, soledad, y luego también en cuanto al barrio, los balcones y todo, es un poco de desorden, un poco aburrido. Nos parece como que no tiene final. Al no ver el cielo encima de los edificios, parece como que el edificio no tiene Agobia, ¿no? Es sí, como una sensación de presión cuando no hay aire. Sí. Es muy interesante, bueno, es muy interesante. Lo que a mí me destaca así a simple vista un poco es esas líneas oblicuas que convergen sobre los niños, en concreto el que está a la izquierda, uno de ellos, ¿no? Dirigiendo, ¿no? como elaborando una dirección de mirada, ¿no? Con ese eje que acaba en ellos y que al mismo tiempo se rompe con otra dirección que es la de su mirada, ¿no? Porque la fotógrafa, creo que es en este caso, está detrás de ellos, ¿no? Y desde abajo. Y desde abajo, ¿qué consigue con eso? ¿Qué consigue situándose así, ¿no? Poniéndose como si, bueno, les está fotografiando a ellos, pero no solo está fotografiando a ellos, pero está fotografiando lo que ellos ven con esa, ¿no? Dirección de sus miradas y con ese punto de vista de ella. Vale, a la siguiente, por favor. Gracias. Vale, la imagen número 6, bueno, yo soy Mariano, creo que al final hemos quedado en que yo era el portavoz. A ver, bueno, hemos analizado muchas cosas, yo he ido tomando nota un poco de lo que se ha dicho en general y tal. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues vemos un primer plano con una cortina que nos tapa parte de la visión, además desenfocada, lo cual lleva esa visión a un segundo plano con una ventana cuyo fondo también estaría desenfocado, ¿vale? El cual por último nos hace fijarnos en ese tercer y último plano con una mujer mayor frente a un ordenador que se cobraría el protagonismo de la acción. Vemos colores cálidos pero muy sucios, con una luz apagada al ser una escena que se desarrolla de noche. Lo vemos todo desde un rincón apartado o esquinado que nos tapa parte de la imagen y focaliza la vista en la persona que aparece y en lo que está haciendo, ¿vale?
Todo esto nos transmite una sensación de voyerismo, en primer lugar, desde el punto de vista de quien hace la foto, que parece ocultarse. Bueno, eso. Desde ocultarse para realizar la foto, ¿vale? Y a la misma vez de quien está detrás de la pantalla del ordenador, que observa sin ser visto, ¿vale? Entonces, veríamos también un contraste entre la apertura de la ventana, que da amplitud, y la pantalla del ordenador, que conecta con el mundo, pero que es mucho más pequeña. Hay austeridad en los objetos, el mobiliario, que contrastarían también con las nuevas tecnologías, ¿vale? Ese ordenador que parece desencajar, ¿vale? O sea, estar desentonando con el resto del mobiliario, de los objetos que aparecen ahí. Vemos simetría también, o sea, tenemos sensación de simetría general transmitida por el predominio de líneas rectas, por ejemplo. Y por último, podríamos hablar incluso de una sensación de aislamiento que contrasta con la apertura de ambas ventanas que pueden conectarte con el exterior, pero una está medio tapada por la cortina y la otra te hace perder la perspectiva del entorno que te rodea, porque de hecho la mujer parece que ni se da cuenta de que le están tomando una foto, ¿vale? Está ahí a lo suyo, descalza, parece como se siente segura, pero en realidad estás perdiendo la perspectiva del entorno que tienes alrededor, ¿vale? Vale. Y bueno, entonces te hace perder la perspectiva del entorno, focalizando la atención en lo que tienes inmediatamente delante o enfrente, perdiendo incluso la noción del tiempo, ¿vale? Y quizá por eso el que sea una escena que parece nocturna, ¿no? Como si se lo hubieran hecho las altas horas de la noche mirando pues una cosa y otra y otra y otra delante del ordenador. Muy bien, Y así... bastante completo, la verdad. Está muy bien, no tengo más que añadir, ¿no? Son esos 3 planos verticales, ¿no? Y esas líneas rectas y esa simetría y ese voyerismo escondido, está muy bien. Entonces, una vez que hemos desglosado lo que vemos, claro, hay que tener en cuenta todas esas dudas que nos han generado el no saber cuál era el relato real, ¿no? Esas posibles, ¿no? Es que podría ser muchísimas cosas, podría contar muchísimas cosas. Habéis dicho, como no sé lo que está contando, me transmite esta sensación, pero es que a lo mejor si se refiere a otra cosa, claro, no lo sé. Entonces, ahora tendríamos que hablar de un segundo nivel de análisis, que es un elemento imprescindible a la hora de analizar las imágenes, que es el contexto, ¿no? Ninguna imagen está generada fuera de un contexto. Ya no es solo un contexto geopolítico, cultural, histórico, donde se desarrolla el acontecimiento fotografiado, ¿no? El espacio-tiempo, el territorio, la coyuntura. No solo nos referimos a ese contexto, también nos referimos al contexto en el que el contexto también es el soporte a través del cual se va a mostrar esta imagen, ya sea una publicación, ya sea una exposición, o ya sea una noticia, o ya sea un libro, o si va sola, o si va acompañada, o si va con texto, o si va sin texto. Es decir, el contexto en el que para el que se crea esa imagen. Y el contexto también es lo que se cuenta de ella literariamente, ¿no? El texto, ya sea en forma de pie de foto, ya sea en forma de titular, ya sea en forma de explicación de la misma, o de bueno, porque ilustre o porque no ilustre, sino que vaya sola. Es decir, hay un contexto en el que se genera, en el que se muestra, pero también en el que se recibe, ¿no? Nuestro contexto es quiénes somos. Somos blancos europeos, mujeres, hombres, qué cultura tenemos para enfrentarnos a esa imagen. Dependiendo de la formación que tengamos y la idea del mundo que tenemos, entendemos una imagen de una manera o de otra.
No es lo mismo, este ejemplo lo apuntaba en el documento que os he compartido, no es lo mismo que un niño de Ruanda vea una imagen de nieve que la vea un noruego, porque las sensaciones son completamente diferentes. La información que tenemos, nuestro contexto, nos hace entender esa imagen. Entonces, las imágenes no van solas. Hablábamos antes de la intencionalidad de este programa en analizar estas imágenes, porque estas imágenes nos van a dar que hablar sobre unos temas y hablar de esos temas va a generar sensibilización y educación en la igualdad. Entonces, ¿en qué contexto, por ejemplo, ha sido generada esta imagen? Toda esa bibliografía y toda esa literatura que acompaña a la explicación de una foto obedece, como digo, a las intenciones siempre, a las subjetividades, a los a prioris, a la idea del mundo y a los convencionalismos, ¿no? Como hemos visto hemos visto una línea de alambrada y nos ha sugerido ese tema, sin embargo, no hemos visto otros elementos que nos hablaran de la crisis migratoria, pero hemos creído que debía hablar la imagen de eso, ¿no? Entonces, para hacer el segundo análisis, que sería teniendo en cuenta ese contexto y teniendo en cuenta los elementos visuales que hemos desglosado de cada imagen, la pregunta que os haría ahora y que os la voy a hacer en abierto para compartir el análisis entre todas y todos, o sea, no vamos a volver a hacer las salas, sería, habiendo visto las sensaciones que nos han generado y habiendo desglosado los elementos visuales, ¿es eficaz en términos narrativos la imagen? Es decir, ¿es coherente en el uso de los elementos visuales, supuestamente queriendo contar lo que quiere contar? ¿Cómo sabemos lo que quiere contar? Porque vamos al contexto que tenemos de las fotos. Fijaros que la organización nos pide a las fotógrafas y los fotógrafos que hagamos una pequeña leyenda de las imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes no pueden ir solas si queremos comunicar con ellas. Tienen que tener un relato que las contextualice y que hable del por qué han sido realizadas, ¿no? Y muchas veces de qué intención teníamos, porque no podemos desligar una cosa de la otra. Entonces nos han pedido que hiciéramos una leyenda de cada una de ellas. Yo la voy a leer y a partir de esa pequeña explicación vamos a volver a contestar a dos sencillas preguntas. ¿Es eficaz en términos narrativos la imagen? ¿Y qué otras historias podría estar contando? ¿O cómo podríamos haber sido más eficaces narrativamente si hubiéramos usado, por ejemplo, de otra manera los elementos visuales? Es decir, hubiéramos conseguido, cambiando el plano o cambiando el encuadre o cambiando la composición, unos objetivos en cuanto a análisis narrativo más eficaces, ¿no? ¿Entendemos las preguntas? Vale, entonces vamos a ir uno por uno, una foto por foto, por el orden que hemos seguido antes, y si os parece, el grupo correspondiente a esa foto puede contestar a esas preguntas porque ha pensado más en ella, y si alguna quiere completar, porque las hemos visto todos, pues vamos levantando la mano. A ver dónde las tengo. La foto del agua, del hombre que atraviesa el agua, bueno, nos dice precisiones del fotógrafo. En noviembre de 2019, durante las inundaciones de Venecia, perdón, bla, 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 bla. Un hombre cruza la plaza de San Marco, lugar simbólico de la ciudad, con su equipaje. Está intentando cruzar por sí mismo la plaza inundada. Vale. Yo la primera pregunta que me surge es, ¿cómo sabemos qué es la plaza de San Marco? ¿Cómo sabemos qué es las inundaciones de Venecia? Una vez que sabemos qué son las inundaciones de Venecia, podemos empezar a hablar del cambio climático y de sus estragos, ¿no? En concreto,
en la vida de este señor, en los estragos que genera el cambio climático en la vida de este señor, que con muchísima dificultad se ve obligado a coger las 4 cositas que ha podido pillar de la inundación y tiene con mucho esfuerzo que atravesar la calle para llegar, vete tú a saber dónde. Claro, yo ahora ya he hecho un relato, ¿no? Sabiendo cuáles son los elementos visuales y sabiendo el contexto y lo que me está contando el fotógrafo, el pie de foto, muy importante para saber, pero también muy incómodo para hacer un análisis, porque ya te está dando una información que bueno, no siempre es bien intencionada. Entonces hay que ser consciente de ello, ¿no? Entonces, ¿es eficaz en términos narrativos? ¿Consigue generar las emociones? O más que conseguir, porque las emociones generan todas las fotos, pero ¿es coherente? ¿Son coherentes las emociones que genera la imagen a través de sus elementos visuales con el acontecimiento que narra? ¿No? Con el suceso en cuestión, con la motivación y la motivación del fotógrafo o fotógrafa, fotógrafo en este caso. Nosotros así en plan broma dijimos que podía ser las inundaciones de Venecia, pero nunca lo relacionamos directamente porque nos llamaba la atención el señor mayor con la maleta y el agua en el centro. Jamás pensamos que estuviera relacionado con las inundaciones de Venecia. Jamás, Bueno, ni que fuera la plaza de San Marcos, menos todavía, mira que yo estaba ahí. Claro, no sabemos qué es la plaza de San Marcos, no hay manera de adivinarlo por nada. Pero, sin embargo, bueno, aquí hay un criterio de hacer más caso a las dificultades que se han impuesto sobre la vida de esta persona, que por eso estamos encima de esta persona y no tenemos un plano general de la plaza de San Marcos, que contaría las inundaciones de Venecia. Sin embargo, aquí han dado prioridad a las dificultades con las que se va a encontrar este hombre a partir de ahora, ¿no? Es decir, el relato humano, más que, bueno, luego ahí la edición, porque elegimos una foto u otra para contar las cosas, pero el relato no sería tanto las inundaciones en Venecia en concreto, sino que suceden acontecimientos trágicos como las inundaciones que dificultan la existencia, ¿no? Entonces, ¿creéis que desde el punto de vista formal tiene, digamos, éxito narrativo o tiene cierta coherencia o tiene, no sé cómo... Es difícil decir éxito o coherencia, pero digamos que consigue transmitir aquello que creéis que quería transmitir? A mí me parece que sí, porque, por ejemplo, el que el agua se levante, es decir, que se ve el esfuerzo que él está haciendo para atravesar el agua, el que vaya con la cabeza baja, da la impresión ¿sabes? de pesadumbre, ¿no? De esfuerzo que tiene que hacer. Si ese hombre, en vez de ir con verse ese agua levantada, se viera en medio del agua mirando hacia arriba, por ejemplo, pensaría que es un turista en medio de una plaza en la que llovió mucho o en un sitio donde llovió mucho, ¿no? Esa es una buena apreciación. Cambia. Entonces, digamos, la expresión, la posición corporal que él tiene, me parece a mí que refleja bien todo eso, aunque no se sepa que es San Marcos. Está por ahí Mariano que quería hablar, Elvira. Mariano, adelante. Sí, bueno, es una pequeña apreciación que quizá pues, no signifique nada, pero no sabemos tampoco si en la tiendecita que aparece detrás, que se llama Camila, parece, si es especialmente representativa de esa plaza, si es una tienda que a lo mejor es muy famosa, muy conocida de ahí. Quizá el autor es italiano, sí. Entiendo quizá por el nombre, y a lo mejor para él, como conoce el entorno, puede ser. Eso es más que contextualizable, ¿vale? Pues todo el que conozca la plaza sabe que
esa tiendecita que hay ahí o ese restaurante o lo que sea, Camila es súper representativo, ¿no? de ese lugar. Pero claro, para alguien que no haya estado allí nunca, pues es lo que estamos diciendo, que a lo mejor esta plaza puede ser la de Venecia o puede ser yo qué sé, cualquier plaza de la ciudad en la que nosotros vivamos. Era un apunte ahí que... Sí, es cierto, es cierto. En cualquier caso, bueno, hay una sensación clarísima de desazón y de acontecimiento antinatura, ¿no? Como sobrevenido, ¿no? Es que surreal. Y bueno, sí que está ahí conseguido. La acumulación de sillas, ¿no? También tiene mucho peso narrativo y también no solo visual, sino narrativo, ¿no? Porque es algo que, bueno, a plena luz del día están totalmente inutilizadas y eso cuenta mucho también, ¿no? No es un elemento gratuito de la imagen. Vale, muchas gracias. Vamos a la siguiente entonces, que sería el espejo, la niña en el espejo. Entonces dice la fotógrafa, esta fotografía de mi hija fue tomada durante el confinamiento causado por el brote de de la COVID-19 en España. Que mucho decir, digo. O sea, ¿cómo lo veis? Porque pueden ser tantas cosas, ¿no? Antes habéis dicho una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, lo de las piernas desnudas, que tiene una connotación como... ¿Os fijáis que ese es un apriorismo también muy, muy fuerte, ¿no? El traducir la desnudez de una manera, la desnudez infantil sobre todo de una manera, sobre todo acompañado de un gesto así como de protección, son lecturas muy connotadas ya, ¿no? O sea, como con mucha carga, que es lo bueno, que es como se usan los elementos visuales, ¿no? Por eso no es gratuito usar uno u otro, por eso no es gratuito que esté con las piernas desnudas o no, ¿no? Entonces, ¿qué opináis las encargadas de esta foto? Sí, teniendo en cuenta el contexto en el que ha sido tomada, ¿no? De confinamiento por COVID. Habla también de que el confinamiento, el aislamiento ha generado bueno, trastornos en la conducta y trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia y las consecuencias a nivel, ¿no?, de salud mental generadas por el confinamiento, todo esto. A ver, cambia bastante cuando lees la contextualización, ¿no? O sea, sí que es verdad con lo que ya de hecho se lo hablábamos, ¿no? De hemos hilado muy fino y es verdad que Está muy bien vuestro análisis. Vas buscando, o sea, ya sabes que estás en un poco de, sin tener ese contexto, pero sí vamos buscando las vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, claro, nos hemos ido por una cosa que tenemos todos en mente, ¿no? Que es ese ocultar y ese qué hay detrás, ¿no? ¿Qué lleva esa niña, esa chica a querer ocultarse, ¿no? Que hay algo que la duele, que no quiere que se vea, ¿no? Esa vergüenza. Entonces sí que es verdad que nosotros a lo mejor hemos ido más por otro lado, pero bueno, sí, pero sí, contextualizando sí que... Habéis hablado de temas que esta foto la hice yo, habéis hablado de temas que me propusieron a mí para hablar. Bueno, otra pues cosa conseguido. Es que yo la haya hecho en un contexto de confinamiento y no se pueda a simple vista traducir eso, si no me ponen un pie de foto. Pero, es decir, el simbolismo de la gestualidad hablo más de ello porque lo conozco más, pero el simbolismo, al ser mía, pero el simbolismo de la gestualidad, lo que denota el punto de vista, todos esos significados a partir de los significantes visuales
han sido completamente pensados y elegidos intencionadamente para poder hablar con los alumnos y las alumnas de ciertos temas, ¿no? que pueda provocar. No sabemos por qué está así. Lo que importa es la sensación que produce el que esté así y todo lo que nos lleva a hablar de ello, ¿no? Todos los temas a los que podemos abordar a partir de esas sensaciones. Pero es importante saber el contexto para poder hacer un buen análisis crítico, ¿no? de una imagen. Hay que conocer hay que conocer el contexto incluso del arte para disfrutar más de él, ¿no? Se puede disfrutar, aunque sea una obra abstracta, si tú sabes por qué el artista la ha hecho, en qué contexto histórico y con qué motivaciones plásticas, puedes disfrutar más de una obra artística, pues con una imagen que lo que pretende es hablar de los conflictos y de nuestras vidas, ¿no? y representar acontecimientos de nuestras realidades mucho más todavía, ¿no? Es importante conocer el contexto. Vale, entonces en la siguiente... Yo tenía con Perdón. esta. Sí, nada, o sea, solo que como hay una posición, bueno, no sé, que en cierto modo puede dar como ganas de proteger o de, frente a una persona desvalida, ¿no? Te pueden dar ganas como de ir a protegerla, pero como que tienes o sea, al estar en un espejo, no tener a la persona directamente, sino tenerla en un espejo, es como que da más desasosiego porque no puedes acceder a ella para protegerla, ¿no? También eso era como una cosa que me ha surgido ahora. Sí, es muy bueno eso, Inés, porque el espejo es lo que decíamos antes, no solo te distancia, sino que te plantea las identidades, ¿no? Es decir, te plantea, ella efectivamente vemos o podemos ver que tiene un problema respecto a quién es y lo que vive y lo que sufre, y el que lo veamos a través de un espejo que deconstruye los planos subjetivos y la percepción que se tiene uno, el espejo, digamos que pone en la alerta la percepción que de ti misma tienes, ¿no? Y de ahí que haya un juego interesante para entender las identidades delante del espejo o jugando con un espejo. Ese elemento ayuda a todo lo que tú dices, es decir, con más cautela, cuál es la realidad, cuál es la realidad, pero no solo la realidad que les pueda estar sucediendo, sino la realidad que ella percibe, porque es una foto del reflejo de la niña, con lo cual es como un montón de planos subjetivos, hablando de subjetividades, porque esta imagen pretendía hablar de trastornos mentales, ¿no? Pues es como poner como capas de subjetividad a la percepción, ¿no? A la percepción de la persona, de esta niña en concreto. Pasamos entonces, vale, las mujeres... Una cuestión nada más, como guardiana del tiempo. Sí, lo siento. Vale, o sea, nos quedarían 10 minutos, entonces, bueno, lo digo por si queréis, bueno, no sé, que no sé cómo vais de tiempo los demás, pero que lo sepáis. Sí, a lo mejor preguntaros si os interesa acabar con el análisis de todas o dejarlo hoy aquí. O invitar a quien tenga que irse que se vaya, lógicamente, y que si está interesada en ver la grabación posterior. Yo por mí bueno, seguimos. yo a las... no, habla, perdón. Bárbara sigue y Mariano, ¿qué dice? Yo estaría encantadísimo de seguir. Lo que pasa es que a las 6 tengo sesión de evaluación, entonces tengo que cortar. Vale, Pero vamos, yo creo, Elvira, por mí no cortéis. Como hay varias personas, o sea, que lo interesante de esto es que va a quedar grabado, entonces como hay varias personas que se pueden quedar, entonces se puede continuar para que el resto pueda acceder en todo caso a las últimas, o sea, a todas las fotos, al contenido de análisis de todas las fotos, ¿vale? Pues continuamos entonces. Gracias, Mariano, por tu participación. Nada, encantado. Y la pena no puedes quedarme hasta el final. Pasamos a las mujeres. Entonces, dice la fotógrafa,
precisiones de la fotógrafa. El 8 de marzo de 2020 se celebró en la ciudad de Zagreb la 5ª marcha nocturna por el Día de la Mujer. En la foto tomada durante la marcha aparecen algunos de los miembros del colectivo Women to Women. Habíais señalado feminismo, pero mi pregunta es, ¿cómo sabemos que es una marcha por el 8 de marzo? Es muy interesante esto. ¿Cómo sabemos que es una marcha reivindicativa? Y no una reunión de mujeres con otro propósito como celebrar, no sé, cualquier otra cosa. Porque Podría estar a la salida de un colegio esperando también. A la salida de un colegio, en un cumpleaños, la representación de una función, no lo sé, las mujeres tienden a agruparse entre ellas, ¿no? Si es cierto que es una imagen de absoluta sororidad, compañerismo, está muy bien las apreciaciones ¿no? Se ven distintas razas, se ven distintas edades, se ven distintas religiones, o se pueden entender que hay distintas religiones, así como diversidad, interculturalidad, mujeres, pero ¿por qué habéis pensado en feminismo? Claro, lógicamente si vemos mujeres pensamos en el feminismo, pero vamos a hablar si tuviéramos que hablar de feminismos con esta imagen, de igualdad de género, ¿no? Que a fin de cuentas es el propósito. ¿Hablaríamos de igualdad de género con esta imagen? ¿Hablaríamos más de interculturalidad o de feminismo? ¿O de las dos cosas? ¿Hablaríamos algo de lo que ha conseguido esta imagen? Yo creo que está claro que, bueno, sí asociado al feminismo porque esa idea de círculo, de sororidad es una idea que asociada al feminismo, ¿no? A la unión entre las mujeres, a la lucha de las mujeres, y además es que esté sonriendo, el que vaya mirando hacia un lado u otras en otro sentido, que sean mujeres de distintas culturas, distintas razas y distintas edades, unidas por esa misma idea de la unión entre las mujeres. Yo sí creo que todo indica que no vamos a una reunión de vecinas ni a la puerta de un colegio. No son mujeres esperando, son mujeres esperanzadas, me parece a mí que es diferente. Muy bien. Yo creo que lo que más, el elemento visual que más nos ayuda a pensar en feminismo y en solidaridad entre mujeres, es el gesto de ella, de la mujer de las gafas sobre la espalda, el gesto como de reconfort, ¿cómo se dice? De estar reconfortada, de sentirse reconfortada y de estar a gusto y de estar, ¿no? Pues eso, muy segura y muy protegida encima de su compañera, ¿no? De mujer. Ese gesto nos hace asociar la imagen al feminismo. Yo creo que es por eso, ¿no? Es decir, entre mujeres, con nosotras, entre nosotras, aquí sintiéndonos en casa, ¿no? Sintiéndome bien. No son hermanas, no son madre e hija, no son primas, es evidente, son amigas o no, pero se siente reconfortada y es a donde va la cámara, ¿no? Habría pancartas, porque nos ha dicho la fotógrafa que era una manifestación por el 8 de marzo. No le ha interesado tanto las pancartas como rescatar ese gesto, ¿no? de confort, de sentirse reconfortada, de seguridad y de felicidad y de power. Venga, vamos a la siguiente. Con esta también eso, precisamente, que es una manera de presentar este tema como desde lo positivo, desde la fuerza, ¿no? O sea, son mujeres
fuerza, no sé, da esa idea de como de unión, de seguridad, la mirada o sea, esa mirada principal que tiene la foto también de la señora, es como súper fuerte, ¿no? O sea, como bien puesta y, o sea, esa posibilidad, ¿no?, de tomar esa opción por una foto positiva frente a muchas otras fotos que hablan de debilidad, ¿no? Yo es que no puedo parar de pensar en una foto que hay bueno, yo creo que es de Castilla-La Mancha, del gobierno de Castilla-La Mancha, sobre violencia de género, que es como un cadáver de una mujer y como con tierra, o sea, como que le está metiendo en la morgue y está como con tierra, digo, o sea, qué diferentes maneras, ¿no?, de poder presentar este tema, una manera tan... O sea, no sé, bueno, que esta foto a mí me hace pensar en esa otra, ¿no? Digo que una misma temática presentada de maneras tan diferentes, ¿no? Entonces eso, claro, esta foto de manera abierta, pues es que da mucho y a lo mejor a nosotros nos hace pensar más en interculturalidad, ¿no? También eso que decías tú antes, pero luego pensando en la idea de, o sea, que hay una manifestación por los derechos de las mujeres detrás, dices, pues eso transmite mucha fuerza, ¿no? Sí, la unión entre las mujeres y la fuerza que eso supone. También el que haya limitado el cuadro a ellas y no haya más aire y que sea un teleobjetivo en este caso, que digamos que, bueno, para no entrar en detalles muy técnicos, pero como que haya como apelotonamiento de mujeres, ¿no? A lo mejor no había tantas mujeres en la manifestación, pero ha cogido un fragmento en el que hay apelotonamiento como de muchas mujeres. En realidad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero da sensación como de que muchas muy unidas y muy fuertes y muy alegres en esa unión, ¿no? Es por cómo ha elegido el cuadro que ha elegido, se ha limitado a esas caritas y se ha centrado bien en ellas, ¿no? Si hubiera abierto el plano tendríamos otras cosas, estaríamos hablando de feminismo, pero por otros elementos y por tanto con otras connotaciones diferentes. Así que, vale. Esta que nos toca la del avión, ¿verdad? Entonces, la del avión. El fotógrafo cuenta que estaba trabajando en una obra de teatro que se llamaba Desde los ojos del refugiado. Y dice, visualicé una fotografía de la valla de alambre de espino colocada en la frontera estatal del lugar donde se encontraba realizando esta obra de teatro. Y pensando en una imagen para poder representar esa idea, me acordé de que el aeropuerto estaba cercado con una valla. Es decir, busco un elemento en su entorno para hablar de un tema que correspondía a una obra de teatro que se llama Desde los ojos del refugiado. Entonces, a mí esta imagen sí que tiene una contraposición clara de ideas, ¿no? Entre lo horizontal y que está vallado encima, delimitado, y lo vertical que supone el vuelo del avión en un espacio libre, ¿no? El cielo, sin límites. Hay una contraposición ahí de ideas. Pero antes, cuando hacíais el análisis de esta imagen, dijisteis algo que quiero rescatar porque me parece muy interesante. No consigue transmitirme la idea que... Yo sé que habla de refugiados y de por qué hay una valla de espino pero me podía hablar de que estoy agobiada en el curro y me quiero coger ya un avión para irme de vacaciones, ¿no? Por fin, no, irme de aquí. Pero estábamos hablando de refugiados y efectivamente estamos hablando de refugiados. Pero aquí yo os lanzaría una pregunta. Si no fuera tan armónica la composición, en términos de sosiego, porque es una composición con mucho sosiego, ¿no? Es decir, es una horizontal muy clara, a la que escapa una vertical muy limpia, en un cielo muy abierto, aunque la valla te cierre, pero no sentimos encierro, ¿no?
que es lo que decíais, las que estabais haciendo este análisis. No siento, decíais algo así como, no empatizo o no tengo, no sé si lo decíais así, pero No conecto. conecto, no me siento lo oprimida que se supone que me debería sentir viendo una imagen de crisis migratoria. Vale, ¿por qué no me siento oprimida? Porque tiene ahora yo hago un análisis crítico en términos de eficacia narrativa. Yo creo, a ver qué os parece, que es quizá porque es demasiado equilibrada y sosegante. Si el fotógrafo se hubiera metido un poco más en la verja y la verja nos inundara un poco más y viéramos el avión entre la verja sin tener tanto aire que nos haga respirar, quizá estaríamos jodidas, con perdón la palabra, ¿no? Decir, ¡ah! La verja, la maldita verja. Sin embargo, nos pasa eso, ¿no? Que necesitamos mucha literatura de la foto para poder hablar de eso. Por otra parte, para ser generosas y positivas y buenas con ella, hay que decir que se aleja, es muy poética, con lo cual sugiere muchas lecturas y en ese sentido en el análisis es rico. Esas imágenes de refugiados tan dramáticas que vemos y que además nos castigan tanto la conciencia, nos lanzan un mensaje mucho más mascado, a lo mejor, ¿no? Esas imágenes, mucho más impactante, pero también mucho más codificado también, ¿no? Aquí podemos hablar de mil cosas. Lo bonito es hablar de las sensaciones, del contraste de sensaciones, de por qué una sensación se mitiga con la otra y la otra se alivia con la una. Ese tipo de cosas. Y sí, podemos hablar de migraciones, podemos hablar de sentirnos atrapados, podemos hablar de... Habéis hablado de lo de la economía, ¿no? Lo que te permite como dos estratos económicos, es decir, es más poética, menos evidente, pero a lo mejor más poética, ¿no? No hay intervenciones, pasamos. Sí, pero la duda que teníamos en el grupo es, y con esta pregunta que tú estás haciendo ahora, ¿realmente es eficaz? Es decir, el fotógrafo o la fotógrafa, que no sé qué es, quería llevarnos a eso que en su obra de teatro, yo no sé exactamente cuál es la temática, pero podemos imaginarla por el título, quería llevarnos a eso, o es tan sutil, que solamente cuando nos ponemos a analizarla durante 15 minutos, como hemos estado haciendo, podemos empezar a percibir, pero como muy en el fondo, como que te buscas muy en el fondo de esa libertad que no todo el mundo tiene, esa esclavitud que nos cierra cuando vamos de a pie. Es decir, todo eso realmente es lo que quiere esos matices tan solamente cuando lo ves mucho tiempo, porque si yo veo una exposición y la miro así como de carrerita, no me los digo, uy, esto no me dice nada, y paso a la siguiente. Entonces, ¿es eficacia? Que es la pregunta que tú estás haciendo ahora. ¿Es eficaz? Hombre, si quisiéramos, si lo que queremos es hablar de las crisis migratorias y de la vida de los migrantes y de aquellos que están encerrados y de la problemática de las fronteras, pues a lo mejor no, porque no sería tan eficaz porque nos está sugiriendo otros temas, pero esos otros temas también son buenos, también son interesantes, porque podemos hablar también de, bueno, de sentirnos atrapados y necesitar escapar, de aquellos que no pueden acceder a un lugar donde otros sí acceden. Es decir, es otro nivel de discurso, ¿no? Es otro nivel de... Puede que la intención no sea también empatar, sino, digamos, que por esa composición serena de la que tú hablas, con tanto aire, con tanto equilibrio, a lo mejor lo que pretenden no es impactarnos, porque ya estamos impactados constantemente por imágenes brutales de la migración. A lo mejor es que no va a la emoción, sino al pensamiento, a la reflexión, no
no es que nos quedemos ahí connotados, sino al contrario, que le demos un poco más a la cabeza, pensemos con más serenidad las cosas, ¿no? Claro, si yo fuera una editora gráfica de un medio sensacionalista, es decir, de un medio, no elegiría esta foto para hablar. No me parecería que tuviera eficacia narrativa si yo quisiera hablar de Melilla, ¿no? Pero si soy un creador audiovisual que lo que está generando son preguntas acerca de la libertad, los límites, la accesibilidad, las diferencias, los estratos, porque son estratos, ¿no? Al final, eso es que la eficacia dependiendo del contexto del que hablábamos, ¿no? De lo que se quiere transmitir y a través de la plataforma por la que se transmite y lo que se quiere generar en el receptor que la recibe, ¿no? Entonces, una foto no es buena o mala, no, sí, bueno, desde el punto de vista formal puede ser buena o mala, o desde el punto de vista estético, pero desde el punto de vista narrativo depende de lo que del contexto y de lo que se pretende, ¿no? Por eso hemos señalado que es importante saber cuál es. El fotógrafo no es un fotoperiodista, lo ha dicho, estaba haciendo una obra de teatro y quería hablar de... Entonces, que quería suscitar una serie de preguntas y generar una serie de inquietudes. Pero bueno, efectivamente, si la ves en una exposición y te aburre, para ti para ti personalmente no es eficaz en términos de no sé, apasionamiento o belleza o lo que sea, o intensidad o mil factores. Vamos a los niños, ¿no? Venga, que quedan tres, lo tenemos. Entonces, los niños. Maison Blanche es un barrio muy marginal de Francia. Allí muchos condominios están en ruinas y son insalubres. Las condiciones de vida son muy complicadas y en los últimos años se han producido varias tragedias. Esta foto fue tomada 8 días después de la catástrofe de los derrumbes de los edificios de no sé dónde. En concreto en este barrio hubo un accidente, un niño cayó porque las vallas de las terrazas no tienen la altura, por lo visto, reglamentaria. Y cayó un niño. Sí que habíamos hablado del encierro, ¿no? y de la condición sociocultural y sociopolítica, ¿no? del edificio, del barrio. Habíamos hablado de la sensación de agobio. Pero, ¿qué pasa con estos niños? ¿Cuál es? Porque ellos tienen una actitud y ellos generan una sensación, ellos generan un ánimo, ¿no? Habíais hablado del ánimo, que habíais hablado de que podían estar divirtiéndose, podían estar jugando. Porque, claro, la mirada de la fotógrafa es muy cómplice, ¿no? Es como muy entrar en el juego en el que están, en el juego de curiosidad en el que están ellos, ¿no? No es tan... O sea, lo que quiero decir es que hay una descripción del espacio con unas connotaciones evidentes, pero hay una subjetividad asociada a la actitud de esos niños que no sé si podría corresponder. Es decir, no se muestran vulnerables, ¿no? O no parecen vulnerables, o no parece que sientan la vulnerabilidad. Yo los veo más bien curiosos. Curiosos, ¿no? Y que es una manera también bonita, ¿no? De mostrar una realidad, no siempre victimizando a los pobres, ¿no?
Ya, como que ellos normalizan donde están, ¿no? Ellos tienen normalizado el barrio en el que viven y para ellos a lo mejor no es especialmente duro ese barrio y ellos no son muy conscientes, parecen bastante pequeños, no parecen muy conscientes de que el edificio tenga esas condiciones, de que su vida sea tan insalubre, o sea, como que no parece eso. Más bien parece que están mirando lo que decían antes el grupo que lo analizó. Puede que haya un compañero arriba al que estén llamando para bajar a jugar con la pelota. O si tú dices que ha pasado el accidente ese, puede que estén mirando, oye, mira, allí fue donde pasó esto, pero no parece que estén inquietos. Es que ahí quería yo llegar, es decir, ahora le hemos dado una lectura nueva, ¿no? Cuando hemos leído el pie de foto le hemos dado una lectura que antes no había salido. Pueden estar mirando el edificio por el que se cayó el otro compañero. No parecía a priori que estuvieran mirando el foco de una tragedia, pero ahora teniendo el pie de foto, pues quizá estén mirando o quizá no. Pero está claro. Una cosa, ¿la tragedia ocurrió antes o después? Me ha parecido entender que ocurrió después de la toma de la foto. No, antes. La toma fue 8 días después de los derrumbes. O sea, la toma después, vale. Sí. Es decir, que hay toda una historia que la fotógrafa quiere contar, ¿no? De alguna manera. Pero sin embargo no la hemos... Entonces, que sin toda esta literatura, sin toda esta leyenda, esta foto de que nos hablaba, sí que nos generaba esa sensación como de, bueno, viviendas precarias, ¿no? Ellos son negros, están en Francia, pero ellos son negros y la vivienda es precaria, o sea que sí que hay una lectura con la que se puede hablar de muchísimos temas. Pero a mí la complicidad porque se puede mostrar a unos niños en la escena desde mucho más lejos, ¿no? Con esa misma sensación de agobio por parte de los edificios, pero más alejada de los peques, no tan cómplice. Entonces, los podría dramatizar mucho más, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que estando ahí detrás y casi entre ellos y por debajo, estamos jugando con ellos a lo que quiera que estén jugando, ¿no? Entonces ya como aligeramos el drama, digamos. Pues la última, si no tenéis, que parece que no. La de la mujer al ordenador en Ucrania. Dice, actualmente es la ciudad de las... es una ciudad en Ucrania, ciudad de las flores de Albaricoque la llaman. Actualmente es la ciudad de las madres huérfanas que intentan sobrevivir buscando consuelo en la religión, en los libros, en ir contando los días y en el patriotismo. La pobreza se encuentra por todas partes. La generación anterior solo tiene recuerdos de una época en la que la Unión Soviética sabía cómo hacerlos felices. Larisa, que es la mujer, llama por Skype a su hermana mayor. Tiene 80 años, está jubilada y no ha salido de casa durante un año entero por enfermedad. A mí, no, la verdad es que me parece... hombre, no sabemos si está hablando por Skype y podríamos estar hablando a lo mejor de brecha tecnológica, por ejemplo, ¿no? Aparte de contar la situación o sea, cuál es esta ciudad y cuál es la vida de esta mujer que vive en esta ciudad. Creo que la foto es suficientemente potente como para hablar de algunas cosas, ¿no? Sin tener que haber leído todo esto. Que esté descalza, narrativamente es muy potente. Que tenga un libro al mismo tiempo que mira la pantalla, ¿no? Esos dos formatos diferentes. Tiene un libro entre las manos, está hablando por Skype, pero tiene un libro viejo y usado entre las manos, ¿no? A mí
Bueno, es un poco anecdótico lo que voy a decir, pero es curioso porque yo la veo y lo que me sugería era, yo veo a mi madre que tiene 80 y tantos años también, que se está metiendo ya en las cuestiones de internet para poder ver cosas y más ahora en pandemia, que lee mucho, entonces yo la veo como a esta mujer, digo, pues sole ella está solucionando sus problemas de soledad, que a esa edad es lógico tenerlos porque tus amigos han desaparecido ya, porque han ido muriendo, y te agarras a este tipo de cosas que puede ser internet, que puede ser el libro, pero la veo dentro de que está esperando la muerte por la edad que tiene, pero mientras me llega yo voy a disfrutar lo que me da la vida. Sin embargo, mi hija... Espíritu joven, ¿no? ¿Perdón? De espíritu joven. Claro, claro. Y yo lo veo ahí porque intento conectar con lo que has dicho antes, de que gran parte de la foto o de la lectura tiene que ver con nuestras experiencias. Y lo que yo tengo de experiencia voy a leer así. No solo por lo que me quiera decir el fotógrafo, sino que yo voy a hacer la lectura personal porque yo tengo esa experiencia. Entonces, mi experiencia de mi madre me lleva a eso, pero mi hija, que acaba de pasar a ver las fotos, quería verlas, se ha echado a llorar. Toma ya, qué maravilla. Se va a llorar con esta foto. Y yo digo, Eva, ¿pero por qué? Si no Porque ha tiene visto a nadie. su abuela. Pero si es como la abuela que está con el ordenador todo el día y con los libros, pero si está feliz. Y ella me dice, no, porque ella ha sido emigrante y ella se veía ahí hablando por Skype con sus sobrinos, con sus hermanos, porque ha estado muy sola cuando ha emigrado. Y ella, la única conexión era el ordenador para hacer Skype. Y entonces ella me ha dicho, mamá, está hablando por Skype. Y digo, no sé, ves si está hablando por Skype. ¿Te lo has inventado tú? Claro, se lo ha inventado ella porque es su experiencia. Entonces han sido como ahora mismo dos contraposiciones de dos lecturas diferentes que son totalmente contrarias y es por lo que cada una hemos vivido. Es muy curioso, por eso me parece interesante lo que has dicho tú de que gran parte de la carga de la foto no la pone el fotógrafo, la pone luego el lector, ¿no? Como ocurre claro, con es que, primero que la foto no es la realidad, sino una interpretación de la misma, que el fotógrafo y la fotógrafa no hacen una foto de manera objetiva jamás y el lector no la lee o lectora no la lee de una manera objetiva jamás. Es imposible, es imposible. Por eso, ¿no? Perdona, Eva, que te he cortado, me parece, ¿no? Quería decir algo. Vale. No, nosotros cuando vimos la imagen, digamos que la foto está tomada desde detrás de la cortina, ¿no? También como si estuviera espiando a la señora, ¿no? Que de hecho le ha pillado eso de, pues se ve con ropa de andar por casa, en la habitación con sus cosas, eso, el descalza, que está frágil, ¿no? Sin embargo, a pesar de que pues, el entorno pues, que denota pues, la pobreza, ¿no? o la austeridad con la que vive, pero sí parece pues, esa casa un poco sucia o destartalada sin pintar. Sin embargo, a mí me parece una foto esperanzadora, quiero decir, porque bueno, con toda esa situación, ella está ahí con los libros pegada al mundo, ¿no? A través de un ordenador, no tiene la ventana, pero está conectada al mundo, ¿no? Yo la veo, no me parece una foto triste, me parece, en cualquier caso, eso como que descubrimos a alguien en una intimidad de comunicación con otros que no sabemos quiénes son, ¿no? Está tan pegada al mundo que tiene la planta de los pies pegadas al suelo. O sea, no solo está conectada al exterior, sino que es que está pisando tierra. Es que es muy... Es maravilloso ese detalle, da un montón de información, ¿no? A nivel icónica, narrativa, pero sobre todo a nivel emotiva, ¿no? Y un montón de sensaciones ahí acumuladas en ese detalle del pie y uno además levantadito como un poco de gesto de niña, ¿no? Entonces, para cerrar un poco rápido, que ya os he robado muchísimo tiempo de vuestras intensas vidas, yo rescataría, por un lado, que claro, es importante partir de la certeza de que, como estábamos diciendo, el contexto, o la coyuntura o la persona que somos, a la hora de enfrentarnos a unas imágenes estamos completamente condicionados por unos a priori, unas convenciones que desgraciadamente a veces son prejuicios, ¿vale? Que hace que nos enfrentemos a la lectura de las imágenes con muchos filtros
es un lenguaje muy codificado, y cuanto más conscientes seamos de que está muy codificado, más libertad, más juicio y más criterio, sentido crítico tendremos a la hora de verlas. ¿Por qué es importante el sentido crítico? Pues porque nos están contando la realidad, las imágenes, ¿no? Las imágenes que nos tragamos conforman el relato de la vida. Ellas pretenden decirnos cómo es el mundo, ¿no? Pretenden decirnos cómo es la mujer a través de la publicidad, pretenden decirnos cómo es África a través de los reportajes, ¿no? Pretenden decirnos cómo es todo, pretenden decirnos cómo es la infancia, pretenden decirnos cómo son las relaciones, cómo es el sexo, pretenden decirnos un montón de cosas que con suerte somos conscientes, pero desgraciadamente la mayoría de las veces no lo somos, pero porque no tenemos tiempo, porque es que está la avalancha que no tenemos tiempo, con lo cual el ejercicio de pararse enfrente de una de ellas, sea la que sea mejor o sea peor en términos estéticos, fotográficos o periodísticos, es un ejercicio de observación, de toma de conciencia y de intencionalidad, de detenerse a ser conscientes de lo que es nuestra percepción, ¿no? Que ayuda a no tragarnos visiones hegemónicas de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que de cara a nuestra experiencia, pero sobre todo de quienes están formándose, es importante hacer estos ejercicios, ¿no? No sé qué más puedo añadir que no haya dicho ya, seguro que se me han olvidado 1000 cosas. Si tenéis mi mail a vuestra disposición, por si os surge alguna duda de tipo técnico, más con la nomenclatura, ¿no? De todo ese tipo de cosas que no por no daros el coñazo no he querido. Y porque tampoco es un taller de fotografía, sino un poco de otras cosas, ¿no? No sé qué dicen las jefas. Nadie habla, nos despedimos. No sé a quién te refieres Ale, con las a ti. jefas. Es que no está Inés. No, Inés ha tenido que ir. Pues que a ti. Tenía algo. No, es que Vale, si quieres perfecto. despedir de alguna manera. Bueno, Sí. había 2 invitaciones, ¿no? Una invitación a un siguiente taller que sería Eso es. de escritura, porque la actividad de la postal es muy linda y bueno, pues para poder preparar la parte más de escritura, y luego también la propuesta de que pensemos si entre centros quisiese hacer talleres, ¿no? De Sí, este tipo. o simplemente si el centro va a hacer actividades con alguna de los temas que hemos estado tratando a través de estas fotografías, pues que existe la posibilidad de incorporarlas como actividades comunitarias, y en ese sentido lo que decía Inés, que os podemos dar apoyo y visibilidad. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Por dedicarnos vuestro tiempo. Os vamos a escribir un correo con todo lo que os hemos contado antes. Además, os enviaremos el enlace a la publicación del vídeo de la sesión, por si queréis pasárselo a compañeras, colegas, lo que sea. Y os escribiremos también para invitaros a la próxima sesión, que será de escritura y que nuevamente la haremos con Elvira. De escritura a partir de las fotos, sí. Y bueno, pues que muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por estar. Y estamos en contacto. Y cuidarse, mucha salud. Gracias. Y diversión también, a ser posible. Muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Es que me has pillado, Elvira, que estaba intentando guardarme el chat por el consentimiento de las grabaciones
Y estaba súper perdida. Porque Es que yo estaba buscando a Inés, pero digo, coño, no está. Y te he visto de No. repente con el micro apagado y digo, "Arr". No, es que Inés ha tenido, porque tía, es que vive en Toledo y creo que el Hostia. último tren le sale a Ah, las pero que no estaba en casa, mierda. 7:30. No, se había venido a la oficina, no sé muy bien por qué. Pero Oye, bueno. nos hemos pasado media hora, tía, qué fuerte. Bueno, 20 minutillos, nah, no pasa nada. O sea, sí, además, o sea, mientras sea consentido y a ellos les apetezca y tal. Bueno, se han pirado la mitad, ¿eh? Pero bueno. Bueno, no te creas, han pirado, estábamos 13. ¿Cómo lo has visto? Muy bien. Yo creo ¿Sí? que ha estado muy guay, sí. Ay. No, les he visto muy a gusto participando, la verdad. Sí, como que pensé que iban a hablar menos, al final han hablado. O sea, bueno, pues nada, pues ya está, el jueves otro, su puta madre. Total. Pero bueno, ya con este ya te vas a ir rodado. Es que, Sí, ya, joder, sí, me saldrá todo con más soltura, madre mía, se me claro. secará menos la boca. Ay, Bueno, amor. pichona, Bueno, guapa. pues Descansa. voy a que voy a- saludar a mi cachorra que ha entrado a mitad de sesión y no le puedo ni saludar. Me temía, Bueno, digo, encima de eso, va a venir la otra solita y bueno, la presentas y ya está. ya. Bueno, amor. Gracias, mi Descansa. vida. Chao, guapetona. Chao, descansa. Voy a terminar de grabar esto. Dime. Voy un segundo. Es que estoy intentando terminar una cosa. Vale, entonces esto está Raquel. Ay, espera. No. Raquel. Esto. Y ya está. Muy bien. Vale. Entonces esto cierro.